En el aire, el Servicio Municipal de Radiodifusión, FM San Carlos 107.7, desde San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina. Gracias por acompañarnos nuevamente, como todos los días miércoles en 2 horarios, por esta radio municipal 107.7, Servicio Municipal de Radiodifusión. Estamos nuevamente preocupados por el tema climático, estamos preocupados también por lo ambiental y vamos a recurrir otra vez al consejo de un especialista como es el ingeniero Amer de INTA de Galvez. Vamos a hablar con él del tema de la sequía, de los paliativos de la sequía, de qué podemos con respecto al clima y qué podemos ir haciendo en el mientras tanto no tenemos las lluvias que necesitamos. Pero previamente, y para darnos tiempo de establecer la conexión, ponemos un tema musical que es un tema conocido, tradicional, que seguramente muchos de cierta edad recordarán, que seguramente no tenía la pretensión de alguna manera prever lo que está ocurriendo en el mundo con el cambio climático y demás cosas. Seguramente esta canción se refería más que nada a los cambios sociales, pero como viene a cuento y tiene relación con la hora que vivimos, escuchamos esta canción de Los Náufragos un ratito mientras establecemos conexión con el INTA Galvez. Bueno, ahora sí, ya estamos en contacto con el ingeniero Hugo Amer de INTA Galvez, que frecuentemente nos acompaña. Buenos días, Hugo, estamos en línea contigo, adelante. Gracias por llamar. Hugo, vos sabés que yo te anticipé previo a la llamada que seguimos con la natural preocupación que tiene que ver con esta sequía que atravesamos. Contame un poco qué está diciendo el INTA, porque uno, tiene primero que rezar, pedirle a Dios que llueva y después llamar al INTA, ¿no es cierto? Y ahora estamos haciendo la segunda parte. Los pronósticos son bastante dispares, pero bueno, nosotros lo último que teníamos dentro de la institución era que a partir del mediado de septiembre iba a haber un poco más seguido lluvias, pero bueno, no se están dando. Lo que nosotros estamos tratando es de dar consejos, sobre todo a los pequeños huerteros y pequeños agricultores, con respecto al uso del agua para ser más eficiente en la huerta, en los frutales. Entonces, un poco la idea es hoy comentarles un poco cómo nos tenemos que preparar, porque así como estamos saliendo de una gran sequía, que hace ya varios años que la estamos teniendo, también tenemos que ser previsores de que hay una posibilidad de que noviembre y diciembre las lluvias sean por encima de lo normal, así que abstener. Entonces también tenemos que ser bastante plástico y flexible en este aspecto. Pero un poco para contarles, Rubén, y a la audiencia de San Carlos y zona, nosotros lo tomamos desde 3 puntos de vista o 3 objetivos fundamentales. Por un lado, el agua, el aprovisionamiento del agua, qué hacemos en el suelo y cultivos acompañantes. Serían 3 grandes temas que esto lo podemos hacer en pequeña escala o en gran escala, de acuerdo un poco a nuestras capacidades laborales. El aprovisionamiento de agua, ya sabemos que, bueno, lo normal para la huerta y para los distintos cultivos es utilizar agua de pozo o agua de lluvia. Te interrumpo un minuto por un dato de la experiencia, que seguramente en Galvez ocurrirá lo mismo. No es la primera vez que nos ocurre. Ayer, reactivando, una fuente de agua, nos encontramos con un serio problema de provisión de agua, de descenso de napas, y de la necesidad de volver a profundizar, con mayor cantidad de cañerías más abajo todavía para que los pozos tengan recupero, ¿no es cierto? Estamos en un problema de descenso de napas muy evidente, ¿no? Exactamente. Nosotros en las recorridas que hacemos desde aquí de INTA, que hace otro compañero del nivel freático, están por debajo de 2 metros los niveles normales de las napas. Entonces eso ocasiona que en los bombeadores, los molinos y las bombas se tenga que agregar un poco más de cañería, con todo lo que eso implica. Pero bueno, suponiendo que el aprovisionamiento de agua
si no puede ser de pozo, no puede ser de lluvia y es agua clorada, por un lado el aprovisionamiento y el reposo del agua, dejarla reposar, asolear en tanques lo más grande posible, 100, 200 litros, estamos hablando de una huerta aproximada de 100 metros cuadrados, ¿no es cierto? Aprovisionamiento del agua clorada para nuestros cultivos anuales y perennes. En ese estanque donde nosotros aprovisionamos el agua, que le entre el sol, removerla y en lo posible tratar de sumergir plantas que pueden ser plantas nativas o las que tengamos en la huerta, en este caso las ortigas que están llegando a su culminación en la floración, picarlas, ponerlas adentro de una bolsa de arpillera junto con algunas otras plantas que podamos tener en la huerta o en los circuitos circundantes, diríamos, que puede ser cebadilla, diente de león, cerraja. Si a eso le sumamos un puñado de tierra negra o de compost que podamos tener en la casa, eso nos va a hacer de amortiguador a modo de, diríamos, de amortiguar el pH del agua clorada que nos hace mal en la huerta, ¿cierto? Y además vamos a estar regando con un agua fertilizada que en caso de hacerlo en hojas, por la superficie de las hojas hay que diluir ese agua que está hecha tipo purín o fermento, 3 en 1, o sea, 1 litro de ese fermentado se diluye en 3 de agua y se riega en la hoja. Y si no, directamente en las raíces tal cual está el agua. Esa sería una recomendación general como para disminuir el contenido del cloro, del agua clorada, porque ese cloro al asociarse con el sodio del suelo nos forma la típica sal. Claro. Y eso hace que los cultivos no puedan absorber agua. Bien. Por otro lado, Rubén, pasando al suelo directamente, tratar de que el suelo esté cubierto de materia orgánica. Claro. Si por ahí tenés malezas, bueno, es fácil controlarlas, ahora las malezas crecen muy lento porque también sufren el estrés hídrico. Controlar las malezas, desmalezarlas y dejarlas ahí arriba del suelo directamente. El mulching o la cobertura del suelo se hace con hojas secas, cañas de maíz del año pasado, cualquier material que tengamos o compost semidescompuesto también es muy bueno. Eso hace que evitemos la evaporación, el riego se mantiene mucho más tiempo y lo que eso permite es que la actividad microbiana siga funcionando normalmente en el suelo, más allá del clima inhóspito, diríamos, de la falta de agua de lluvia, sí. Pero eso hace que el suelo esté poroso y las raíces puedan respirar, puedan absorber el agua que nosotros tengamos. Ahora, vamos a la otra parte. Nosotros también podemos atenuar el exceso de la evapotranspiración, o sea, de la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas, haciendo cultivos acompañados. Por un lado, dentro de la huerta, no hacer monocultivos, sino que asociar cultivos acompañantes anuales y perennes. Anuales, todo lo que nosotros conocemos en la huerta, ¿no es cierto? Que pueden ser, en esta época, cultivos asociados en milpa, la tradicional milpa o la chacra, donde se asocia maíz, poroto, zapallo o calabaza. Eso se hace en forma asociada, no como monocultivo, sino que se hace las hileras de maíz un poco más separadas, entre medio los porotos, y en la base, en la mitad del otro surco, los zapallos y las calabazas. Entonces eso hace que el suelo esté totalmente cubierto y es una asociación que anda muy bien, que hace muchísimos años que se está haciendo, una asociación tradicional de cultivos extensivos, diríamos, en chacra o milpa. Cuando hablamos de plantas acompañantes perennes, también tenemos que, para aquellos que tengan un poco más de espacio, tratar, si es que no lo tienen aún, de poner cultivos perennes como limón sutil, naranja, mandarina, alguna especie de limonero de no gran porte o de podarlo. Entonces eso también nos va a permitir que en forma circular en la base, a aproximadamente 50-60 centímetros del tallo, nosotros podamos hacer huerta en pleno verano. Digamos, estamos hablando de que tenemos
un máximo de radiación a partir de diciembre, enero, y que muchas veces un cultivo anual no soporta esas temperaturas, y más si está regado con agua clorada. Entonces, esos cultivos acompañantes perennes está bueno tenerlo en la huerta, y no lo tenemos, si no lo tenemos porque es difícil de hoy para mañana que nos haga sombra un limón sutil, empezar a planificarlo, pero lo podemos subsanar sembrando maíz, que es un cultivo muy bueno para hacer media sombra, diríamos, a los otros cultivos. Otro cultivo acompañante que anda muy bien son todas las chauchas del rame, la chaucha del poroto común del rama, jabalina de albenga, la chaucha metro, que es muy, muy promisoria y florece permanentemente, y es un cultivo que nosotros hasta abril, mayo lo vamos a estar cosechando, ¿no? Y estas chauchas, digamos, estos porotos, por supuesto vos decís que aportan sombra porque hay que armarles un caballete, ¿no es cierto? Hay que hacerlas crecer en alto para que den sombra también al cultivo que está debajo. Sí, la idea es que estos caballetes pueden ser, diríamos, de 2 hileras, el tradicional, la carpita india, digamos, que se hace con 4 cañas o si no, con cañas derechitas, con 2 postes en la punta y ahí sobre las cañas. A 20, 30 centímetros del cultivo de las chauchas, ya cuando tiene 20, 30 centímetros podemos sembrar cultivos de hoja, como lechuga, selga, remolacha, achicoria, incluso hacer una siembra de rúcula. Entonces el cultivo va a estar protegido no solamente con la media sombra que nos aporta este poroto, sino también que favorece la atenuación del viento. Todos estos cultivos hace que el viento sea menor y entonces la evaporación también es menor. Obviamente les tienen que estar cubiertos siempre de materia orgánica. Eso hace que lo que nosotros nos vemos por ahí, el huertero, sobre todo aquellos huerteros que recién se inician, no tienen en cuenta que hay que mantener la vida del suelo. La forma de mantener la vida del suelo es aportando materia orgánica en superficie sobre todo. Y cuando cultivamos los cultivos anuales, tratar de solamente cosechar la hoja, el fruto o la raíz, en caso de ser zanahoria, rabanito, rábano, y no en los otros cultivos dejar las raíces, en el caso de la selga, de la achicoria, dejarla, no sacarla, porque eso nos va a aportar mucha materia orgánica y va a perforar el suelo haciendo un subsolado biológico. Una manera distinta de pensar, digamos, el cultivo, que nos lleva a un enfoque más sustentable, ¿no? Es muy interesante el enfoque. Los que hace mucho tiempo que hacen huerta, por ahí estas son cosas que deben ir incorporando, y los jóvenes, los que empiezan, es muy interesante que tengan a disposición esta información, ¿no? Además, por ahí, para aquellos que tengan posibilidad y les gusta alguna tecnología apropiada, es muy sencillo tener, porque el uso del agua también tiene que ser eficiente. Entonces, por ahí, aquellos que tengan la posibilidad de conseguir mangueritas de riego por goteo, riego localizadas usadas, que por ahí hay muchos huerteros o en la zona de Corona o en muchos que por ahí las reemplazan. Nosotros nos sirve. Es bueno conectarla a un tanque que esté por lo menos a 1 metro de altura, un tanque de 100 litros, 200 litros, y vos conectando esas mangueras a un caño madre y a una manguerita de riego, claro, con 100 litros de agua te puede durar fácilmente 1 mes regando por goteo. Claro. Eso sería muy eficiente, sin descontar todas las recomendaciones anteriores de cubrir el suelo. Entonces eso por ahí puede ser también una posibilidad para aquellos que les gusten tecnologías apropiadas, o incluso por ahí otros tipos de riegos que hoy googleando, vos ponés video de YouTube, tipos de riego, y podés hacer riego con cañas perforadas, cañas tacuaras perforadas, y con eso hacer también riego por goteo. O sea, hay muchas posibilidades, o botellas de PET para hacer riego por aspersión, por lluvia. Entonces esas son formas también de aliviar las temperaturas, y no, obviamente, ser precavidos de regar a la tardecita, después que ya el sol no claro, apunte más directamente de la huerta,
o a la mañana temprano, bien temprano antes de salir, porque si no el fenómeno de lupa que hace el agua, la gota de agua. acelera el quemado de la hoja, entonces estamos haciendo más canas por ese lado, pero el riego siempre le recomiendo. Hugo, sí. Corto. Hugo, otra circunstancia que vivimos hoy son las temperaturas, ¿no? Estamos teniendo una primavera fresca. ¿Qué dice el INTA? ¿Cómo están los niveles de temperatura del suelo? ¿Estamos en condiciones de sembrar? La semana pasada estuvimos hablando de la siembra en bandeja o en maceta para ir ganando tiempo de distintas especies, ¿no es cierto? Especialmente las de verano. ¿Cómo están las temperaturas del suelo hoy? ¿Qué se le puede recomendar a la gente? Justamente la vez pasada que estuvimos dando un taller de cultivo de papa y batata, y nosotros aquí también en INTA que tenemos una huerta demostrativa, para la papa las temperaturas son óptimas porque están por encima de 17, 18 grados y la fecha también está óptima. Lo que no estaba óptima era para la siembra de batata, porque la batata necesita por lo menos 20, 22 grados de suelo como para brotar. Entonces, por más que nosotros tengamos una batata para hacer semillas, para sacar brotes y después sembrar, si la temperatura del suelo no da, no conviene plantar esa batata para sacar brotes. Entonces, yo lo que le recomendaría es que para la batata esperemos unos 10 días más, porque la batata es muy plástica en fecha de siembra, podemos plantar en octubre, noviembre y diciembre, contrario a lo que es la papa. Entonces esperemos un poquito más la temperatura del suelo para que la brotación de la batata semilla sea más próspera, ¿no es cierto? Esas son un poco ¿Y las cucurbitáceas? ¿Cómo? Las cucurbitáceas, los zapallos, sandías. Zapallos sí, ya se podría estar sembrando. Yo le doy mi experiencia personal. En cuanto a calabaza, siempre me da mejor resultado a partir de noviembre en mi zona y aquí en Galvez. A partir de noviembre las calabazas tardías, no sé si debe ser, para mí yo lo atribuyo a que las cucurbitáceas sembradas tempranas, descartando el zapallito de tronco, pero lo que hace a zapallo, calabaza, a veces cuando sembramos muy temprano, que a veces en agosto ya estamos haciendo los plantines de calabaza o zapallo para pasarlo a campo, lo que pasa es que tenemos mucha floración. Nosotros en fin de octubre o principio de noviembre tenemos muchas flores y no hay polinización, porque todavía no hay muchos insectos polinizantes como ser el abejorro, que es uno de los más tradicionales, el mamangá y ese tipo La semana pasada explicamos la diferencia entre flor masculina y femenina y hablamos algo de polinización asistida, digamos, en este caso, en estas especies, ¿no? Por ahí para algún huertero que se anime a hacerlo es válido, no digo que no, pero por ahí no todos estamos capacitados para hacerlo. Y el tiempo también. O sea, yo le doy mi experiencia personal, o sea, por ahí cada uno tiene su impronta y bueno, lo que podemos hacer es una siembra ya, algunos que ya pueden tener los plantines de zapallo, calabaza, y otros hacer una siembra a fin de noviembre, principio de diciembre, también que va a dar buenos resultados. La calabaza, a mi modo particular de ver, he tenido siempre mejores resultados con las calabazas tardías que no con las tempranas. Pero bueno, es solamente a título de experiencia personal. Hay que ver el tema de la polinización y bueno, el agua también, el agua influye mucho. Claro. Y otra recomendación, sé que estamos hablando de sequía y de falta de agua, pero ojo que podemos llegar a tener lluvias por encima de lo normal, entonces acumulemos materia orgánica, hagamos bancales o canteros de por lo menos 20 o 30 centímetros de altura, protejámoslo con costaneras de árboles, ramas de poda y todo eso. Y cuando hablamos de ramas de poda, tratemos de guardar toda esa materia orgánica y no tirarla, que se la lleve la basura, sino que cortemos, hagamos el esfuerzo de cortar esas ramas de poda y guardarlas, porque nos sirven para múltiples usos. Nosotros las utilizamos sobre todo para las composteras,
la parte inferior de las composteras y eso nos sirve después de material de activador para empezar otro ciclo biológico con otra compostera. Pero además las ramas de poda sirven para hacer las camas altas o los canteros altos. En claro, la base, la base. nosotros en la base de los canteros ponemos ramas de poda, de paraíso, freno, de cualquier material obviamente seco, y eso nos hace de soporte del suelo y va liberando materia orgánica y humus a través del tiempo. Obviamente que esos canteros nos van a durar 3 o 4 años con una descomposición lenta pero segura, con mucha provisión de nutrientes, y eso es fundamental para las raíces de las plantas. Entonces, la rama de poda, por favor, no tirarla, compostarlas. Bueno, el que tiene acceso a poder cortarla más fina, tener una chipeadora, está bueno, pero no significa que no se pueda hacer un compost con ramas de 30, 40, 70 centímetros de longitud y eso ponerlo en la base de los canteros. Es una costumbre que por ahí la gente no lo tiene en cuenta, pero que da muy buenos resultados. Y aparte, al levantar los canteros, cuando tenemos exceso de lluvia, nos va a venir bien para conservar, por supuesto, las especies que nosotros. Impecables las explicaciones, muy valiosos los datos, la información que nos has dado. Quería comentarte, como lo hacía también fuera de línea, que este pequeño programa que tenemos aquí en esta radio tiene la pretensión también de relacionar un poco la producción, digamos, que hacemos de forma natural, de forma agroecológica en la huerta, con los nuevos conceptos que se están aplicando en extensiones más grandes, ¿no es cierto?, en la agricultura extensiva. Y tenemos noticia de que el INTA está trabajando en un nuevo concepto de manejo del suelo que tiene que ver con la agricultura regenerativa. Sabemos que hay un sistema de chacras de APRESID que dirige el ingeniero Rodolfo Gil y que también hay una chacra demostrativa en la localidad de Barrow, creo que es provincia de Buenos Aires, que maneja el ingeniero Martín Zamora. Te queríamos pedir, no es un compromiso, es una solicitud para, con el tiempo que sea necesario y que lleve, si podemos establecer algún contacto con estas personas y tal vez desde la radio proponer por un sistema mixto, ¿no es cierto?, que va a ser la radio y seguramente alguna videoconferencia por alguno de los sistemas conocidos, para que podamos llegar también al productor agropecuario con este enfoque que está volviendo a hablar de la importancia del suelo y de recuperar los suelos de la región y no continuar, digamos, con los procesos que venimos sufriendo, ¿no es cierto?, de erosión, deterioro orgánico y químico del suelo, ¿no? Te dejamos la inquietud, a lo mejor es posible. No soy especialista, pero todo lo que vos dijiste está dentro de lo que es una rama de la agroecología, de la gran biodiversidad que tenemos dentro de los manejos de forma sustentable. Cuando hablo de manejo de forma sustentable, todo lo que vos fuiste nombrando, pero yo un solo consejito o sugerencia, porque a veces los consejos dicen que hay que no hay que darlos si no te lo piden. Pero hoy, y esto es más sobre todo para el productor agropecuario, yo fui productor agropecuario, nací en el campo, y nos está costando algo tan básico como ser forestar en nuestro campo. Entonces, no podemos hablar de sustentabilidad si no hacemos forestación. Así hagamos agricultura, ganadería, fruticultura, horticultura. La forestación es súper necesaria. Y vos lo sabés muy bien, por la organización, por la ONG de Un Árbol Más y todas las organizaciones que hay en vista de esto. Entonces, el primer paso para cualquier agricultura regenerativa, agroecológica, es la forestación. Obviamente, con especies adaptadas a nuestra zona, eso va a cambiar no solo nuestro paisaje, sino a temperar, tenemos temperaturas cada vez más altas. La forestación es urgente hacerla. Entonces, todos aquellos que están escuchando, por favor, contactarse con organizaciones que produzcan plantas, árboles nativos, sobre todo, y empezar en tu casa con un pequeño viverito y empezar a decir, bueno, voy a plantar 30 o 40 arbolitos todos los años. Empecemos a dar el primer paso para después seguir profundizando en la agroecología, en la agricultura regenerativa, o el manejo de
de monte, etcétera. Yo creo que tenemos que volver otra vez a las fuentes de nuestros abuelos o bisabuelos, que fueron los primeros que fueron plantando, estos colonos que fueron plantando los primeros paraísos, que hoy quedan los retoños, gracias a Dios. Pero ¿qué pasa? Estamos limpiando también todas las banquinas, está desapareciendo la biodiversidad, y eso hace menos vida, más aumento de temperatura, menor cantidad de microorganismos, de fauna, de un montón de cosas. Entonces, por favor, esto se nos viene encima, o sea, tenemos que actuar empezando a hacer cada uno lo que les corresponde, porque estos campos que hoy tenemos, que ya tenemos problemas de falta de materia orgánica, de permeabilidad, está desapareciendo la vida microbiana del suelo en los primeros centímetros. Entonces, por el uso indiscriminado de muchos productos. Eso por un lado. Entonces, cuando desaparece la vida microbiana es muy difícil restituirla. Entonces, la forma de restituirla es con materia orgánica, vida, microorganismos, y después se hace toda la cadena. Pero si no, porque estos campos no lo vamos a llevar, no lo vamos a llevar, sino que lo vamos a dejar a generaciones futuras. Entonces, un poco la sugerencia para aquellos que están interviniendo en los campos es la forestación, fundamental. Hugo, te agradecemos tantísimo que nos hayas destinado este tiempo. Siempre te tenemos en cuenta y sabemos que además te tenemos cerca, vivís en nuestra colonia. Tengo que dejar de charlar con vos en este momento, aunque podríamos seguir hablando todo el día, porque tocaste un tema que es fundamental, que tiene que ver con que a veces hay recursos para hacer determinadas cosas y a veces se priorizan cuestiones en el desarrollo, digamos, en la arquitectura de nuestros campos que no tienen que ver con la sustentabilidad, y eso a veces, muchas veces, viene directamente desde el mismo gobierno, ¿no es cierto?, el gobierno provincial. Esperemos que con nuevos aires tengamos un enfoque un poco más racional en el manejo me refiero concretamente a los caminos rurales, ¿no es cierto? Vos conocés el tema y es un tema para charlar y charlar muy en profundidad en otra oportunidad, pero creo que ha sido muy importante tu aporte, los tips que nos has dejado los vamos a reiterar frecuentemente para que la gente los maneje, y te estamos más que agradecidos, Hugo. Te tenemos que despedir por una cuestión de horario. Y un saludo a toda la audiencia. Gracias, hasta pronto. Hasta luego, gracias. Entonces, desde 107.7, Servicio Municipal de Radiodifusión, gracias al ingeniero Hugo Amer de INTA Galvez por esta participación y la información que nos ha brindado. Quedamos con él comprometidos para continuar con esta línea de charla en el futuro. Nos despedimos desde 107.7, Servicio Municipal de Radiodifusión. Soy Rubén Broda del equipo de gobierno de San Carlos Centro. En el aire, el Servicio Municipal de Radiodifusión, FM San Carlos 107.7, desde San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina.